Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer el problema a pedido del público, a pedido de Cande, el problema 16 de opción múltiple, que dice lo siguiente: al mezclar en un recipiente adiabático a presión atmosférica constante una cierta masa de agua a 50 Celsius con 1 kilogramo de hielo a 0 Celsius, se comprueba que el hielo se funde totalmente y el sistema alcanza una temperatura final de 0 Celsius. Desprecia el cambio de volumen del hielo en las transformaciones. Y parte A dice: la masa de agua en kilogramos que había en el calorímetro había es cuando inicia, ¿no?, todo el proceso. Porque al final, me imagino, ¿no?, porque al final se funde todo y termina todo en agua, ¿no? O sea, ya había agua, entonces debe ser al final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, problema 16. Bien, entonces, tenemos una cierta cantidad de masa de agua, que no sabemos cuánto vale y es lo que nos piden, a una temperatura de 50 Celsius. Y 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos de hielo a una temperatura de 0 Celsius. ¿Está bien? Y dicen que el sistema llega a una temperatura de equilibrio, se funde todo y llega a una temperatura de 0 Celsius, fundiéndose todo. O sea que la masa total final es, o sea, que la masa total es toda de agua. Sea cual sea, es de agua. ¿Acá vamos bien? Entonces, esta parte A es una parte bien de jugar con el calorímetro, con la primera parte que vimos, calorimetría. Sabemos que es un calorímetro, entonces el calor total intercambiado es 0. Y de estos calores hay solamente dos. Por un lado, el hielo que se funde, y por otro lado, el agua que cambia su temperatura. Y eso total es 0. El hielo que se funde son los 1000 gramos por el calor latente de fusión, que es 80 calorías sobre gramo, y el calor del agua, que es cambio de temperatura, o sea que es la masa del H2O, por el calor específico, que es 1 caloría sobre gramo grado, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y todo eso es igual a 0. Y lo único que tengo que hacer es despejar de acá, el único dato que no tengo es despejar la masa. ¿Está bien? O sea que esta primera parte es sencilla, es de despeje de masa. Esto me da 80.000 y esto me da menos 50, está multiplicando por 1, o sea que es 80.000, pero cuando esto pasa para el otro lado queda menos 80.000, así que el menos, cuando paso dividiendo el menos 50 se simplifica, 80.000 dividido 50 da, bueno, veamos, 2, no, en kilogramos está, ¿no? 2.000, ¿puede ser? 80.000 dividido 50 me da 1.600, perdón, 1.600 kilogramos. Perdón, gramos. Da 1000, la masa del H2O da 1.600 gramos, ¿no? Porque está todo en gramos, ¿ok? Así que en kilogramos es 1,6 kilogramos. ¿Dudas? Permito más.
¿Alguna duda? Bien, sigamos. La parte 2 de este problema dice, ¿cuál es la variación de entropía del hielo en kilocalorías sobre Kelvin? Es, bueno, tanto, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces veamos un poco, repasemos un poquito, a ver, un momento, no, esperen que voy a buscar la filmina, que corresponde, ah, tengo acá, voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien. Entonces, esperen que lo voy a buscar acá, me voy a demorar un poquitito. Ahí está. Entonces, este tipo de proceso es un proceso que es irreversible, ¿no es cierto? Es un proceso natural, es un proceso isobárico porque se da a presión constante, el hielo y el agua adentro del calorímetro están a presión constante, va a ser la presión atmosférica, eso no va a cambiar. Y entonces digo, bueno, si yo quiero, esta es la columna que me interesa acá, es la última, la que está en rosa. Si yo quiero analizar la variación de energía, de entropía del sistema, dependerá si está cambiando de estado de agregación, o sea, de fase, o si está cambiando de temperatura. En este caso está cambiando, el hielo está cambiando de estado de agregación, así que el tipo de fórmula que me va es este, calor del sistema, el calor intercambiado, y el sistema en este caso es el hielo. Y la temperatura del sistema, la temperatura del hielo. Ojo que a partir de ahora, sí o sí, todo está en Kelvin. ¿Está? Muy bien. Entonces, si bien yo jugué con los grados Celsius acá, en rigor de verdad, porque me da lo mismo hacerlo en Kelvin que en grados Celsius, si ustedes tienen alguna duda, la duda es, che, ¿esto va en Celsius o en Kelvin? Bueno, siempre opten por Kelvin. No le van a pifiar nunca. ¿Está claro? Bueno, esto seguro en Kelvin, no está hecho, no está pensado para Celsius, sino tendría que ser otra fórmula. Bueno, muy bien, entonces tengo la variación de entropía, y bueno, ¿cuál es el calor? O sea, listo, parte B, parte C, no, B, perdón, me pide la variación de entropía del hielo. O sea, mi sistema es el hielo. Y entonces voy ahí y digo, mira, eso es el calor cedido o absorbido por el hielo, en este caso fue absorbido, ¿no? Dividido la temperatura a la cual el hielo estaba cuando ocurría todo este fenómeno. Bueno, ¿a qué temperatura estaba el hielo? A 0 Celsius, pero no lo puedo poner en Celsius. Tengo que poner en Kelvin, 273 Kelvin. ¿Y cuál fue el calor cedido o absorbido? Bueno, si ustedes se acuerdan, este calor es este de acá, el calor del hielo al fundirse, que era 80.000. Que para el hielo, 80.000 calorías, gramos con gramos se va, 80.000 calorías. Que para el hielo es positivo, ¿no? Porque el hielo está absorbiendo ese calor. El hielo básicamente este es el hielo, está absorbiendo un cierto calor y aprovecha esa consecuencia para justamente fundirse y terminar siendo agua. ¿Está bien? Temperatura 0 Celsius. ¿Estamos? Entonces, tengo que poner acá ese calor, y era 80.000 calorías. Así que hago la cuenta, 80.000, digamos, dividido 273, es 293 calorías sobre Kelvin. O sea que la variación de entropía
del hielo es 293 calorías sobre Kelvin. Esta sería la respuesta B. ¿Vale? Bien, y resulta ser que está en kilocalorías. Bueno, muy bien, transformemos esto en kilocalorías. Si esta es la caloría, el kilo es 10 a la menos 3. O sea que sería 0,293 kilocalorías dividido Kelvin. ¿Está bien? 0,29. Fíjense que es la respuesta B. Y es positiva, ¿no? Positivo porque fíjense que este calor era positivo. Calor absorbido es calor positivo. ¿Está bien? Esto, recuerden siempre esta filmina, digamos. Calor absorbido es siempre calor positivo. Calor cedido es calor negativo. En este caso, el hielo absorbió, el sistema absorbió ese calor. ¿De quién? ¿Quién le proveyó ese calor? Es el agua que estaba bajando su temperatura, de 50 a 100. ¿Estamos? Voy de nuevo. Perro. Bueno. Ahí está. ¿Estamos? No veo. Bueno. Comparto de nuevo. ¿Me escuchan, no? Pueden hablar. La parte C dice la variación de entropía líquida, del agua líquida, es sin hacer cuentas, dice. Es 0, la variación de entropía del agua líquida, sin hacer cuentas. Bueno, la parte C. Ok, tengo el agua líquida que está a 50 Celsius y hay una transformación C de calor ¿a quién? Al hielo, ¿está bien? Y en un tiempito se transforma en agua, pero a 0 Celsius. ¿Está bien? En esta transformación se dio una cierta cantidad de calor. Calor cedido es calor negativo, ¿no? Para el agua. Entonces dice que la variación de entropía. Y bueno, ahora fijémonos la variación de entropía para el agua. El agua no está cambiando de fase, lo que está haciendo es cambiando de temperatura. Es la segunda fila, ¿está bien? Si yo quiero la variación de entropía, sería esta de acá. La variación de entropía ahora del agua es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Esto sería la fórmula que tengo que utilizar acá. Si la quiero calcular, la puedo calcular tranquilamente. Ojo que las temperaturas están en ¿qué? ¿Cómo se están medidas esas temperaturas final e inicial? En Kelvin. En Kelvin, muy bien. Así que ojo que esto lo tengo que transformar en Kelvin y esto, bueno, es 273 Kelvin. ¿Cuánto sería 50? Es 273 más 50. 273 más 50, por la duda, me equivoco, es 323. 323 Kelvin. Pero acá me dicen sin hacer cuenta, o sea, yo lo puedo calcular. Tengo la masa del agua, sí, porque la calculé en A. El calor específico es una caloría sobre gramo Kelvin o gramo Celsius. En este caso nos conviene grado Kelvin. Y el logaritmo natural es de esto, tengo las temperaturas, lo puedo calcular. Ahora, ¿qué me indicaría? ¿Quién me está indicando el signo? La masa es positiva y el calor específico es positivo. Acá el único que me indica el signo es este logaritmo natural. El logaritmo natural funciona de la siguiente manera, como función matemática. Si esta temperatura, si este número de acá es mayor que el de abajo, esta división termina siendo un número mayor que 1. El logaritmo natural de un número mayor que 1 es siempre positivo. Si al revés, la temperatura final es menor que la temperatura inicial, como es el caso,
¿no? Esta sería 273 y esta 323. Entonces, esta división me da un número que es mayor que 0, pero menor que 1, es 0, algo. El logaritmo natural de ese tipo de número me da negativo. Entonces, acá ya veo que esta parte me va a dar negativa, porque la temperatura final esta es menor que la temperatura inicial. Así que esto me va a dar negativo. Por lo tanto, la variación de entropía me va a dar negativo. ¿Está bien? Y respecto del hielo, a ver, veamos. Esto es un proceso ¿de qué tipo? Está, digamos, aislado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, fíjense que ¿y qué tipo de proceso es? ¿Reversible o irreversible? No puedo ver el diálogo, perdonen, pero tengo muchas pantallas y no puedo ver el diálogo. Así que pueden utilizar el micrófono, ¿no? Irreversible. Irreversible, ¿no? Es irreversible. Entonces, la variación de entropía del universo, que es la variación de entropía del sistema. Acá el sistema es todo, el hielo es más agua. Más la variación de entropía del entorno, ¿bien? Tiene que ser sí o sí mayor que 0. Sí o sí. Ahora, el entorno acá no está jugando. ¿Por qué no está jugando? Porque es un calorímetro. Y el entorno no se está enterando de lo que está pasando. No hay intercambio de calor entre el entorno y el sistema hielo-agua. ¿Está bien? Así que esto en este caso es 0. ¿Está bien? Porque mi sistema está acá, este es mi sistema. Esto está aislado en el sentido, ni siquiera está aislado, es un recipiente adiabático, o sea que acá no hay fuga de calor, todo se intercambia entre ellos, pero acá no hay ni ingreso ni egreso. Así que el entorno ni se entera de lo que está pasando acá adentro. Así que para el entorno la variación de entropía no cambia, directamente la variación es 0. Ahora, esto entonces tiene que ser mayor que 0. ¿Bien? Y esta variación de entropía del sistema sería la del hielo, que se está fundiendo, más la variación de entropía del agua, que está cambiando, bajando su temperatura. ¿Tá? Por lo tanto, esta dijimos que era negativa, esta dijimos que era positiva, esta le tiene que estar ganando a esta, para que esto sea mayor que 0 y cumplir con que la variación de la entropía del universo sea mayor que 0. Por lo tanto, la variación de entropía del hielo tiene que ser en módulo mayor que la variación de entropía del agua. H2O, que puse ahí. ¿Está? O sea, tiene que ser mayor el módulo, en realidad este número tiene que ser, es positivo y este es negativo, este tiene que ser de mayor intensidad que este. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? Entendí esta última parte. Lo de... ¿Cómo? No entendí esta última parte. Vamos de nuevo. Fíjate que el segundo principio de la termodinámica, desde la perspectiva de la entropía, dice que la variación de entropía del universo siempre, siempre, siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Este es el segundo principio de la entropía, de la termodinámica. ¿Está? Entonces, esta variación de entropía del universo lo puedo repensar como la del sistema más la del entorno o ambiente. Entorno o ambiente. Y eso entonces tiene que ser en total mayor que 0. Pero la del entorno en este caso en particular no juega, porque como es un recipiente adiabático, no hay intercambio de calor, el entorno ni se enteró de lo que está pasando adentro ¿no? Así que en realidad la variación de entropía del universo únicamente va a ser la variación de entropía del sistema agua más hielo. Así que si querés ahora lo expreso mejor, el sistema es la entropía del hielo más la variación de entropía del agua.
Y todo eso tiene que ser mayor que 0. Y ahí habíamos dicho que este de acá, el del hielo, era mayor que 0. Eso lo vimos hace un ratito. De hecho, lo calculamos. Era más 293 calorías sobre Kelvin, lo que es lo mismo 0,293 kilocalorías sobre Kelvin. Lo habíamos calculado. Y el del agua no lo calculamos, pero sí dijimos que era negativo. No hicimos el cálculo finalmente, pero lo podemos hacer. Los animo a que lo hagan. Y fíjense que les va a quedar negativo. ¿Está bien? Porque la temperatura final del agua, que era 273 Kelvin, es menor que la temperatura inicial, que es 323. ¿Está bien? Cuando hago todo esto, me va a quedar negativo esta parte, un número negativo. Ahora bien, entonces este es menor que 0. Ahora, para cumplir el primer principio, que lo cumple esto, porque si no, no podría existir, esto, para que la suma sea mayor que 0, este número tiene que ser mayor que este número. ¿No? ¿Se entiende ahí? Entonces la Sí, sí. respuesta es que es negativa la entropía del agua líquida. ¿Sí? La entropía del agua líquida, la de C, esta es negativa. Pero además de ser negativa, el módulo es menor que la del hielo. ¿Está bien? Sería la D de dedo la respuesta correcta. No puede ser 0, no puede ser igual valor, porque si fueran igual valor, si esta y esta tuvieran igual valor, uno positivo y otro negativo, la suma sería 0, y no estaría cumpliendo con el primer principio, el segundo principio. ¿Está bien? Bueno, de hecho, ¿quién da igual a 0? Solamente si el proceso hubiera sido reversible, pero son procesos que no existen. Pero bueno, si me hubieran dicho que esto no existe, es una engaña pichanga, pero es reversible, bueno, lo sumo podría decir que son iguales. ¿Está bien? Pero bueno, estos procesos existen en la realidad, así que jamás de las jamás se pueden ser iguales, la variación de entropía. ¿Estamos de acuerdo? Y en la Sí, parte sí, D, gracias. dice calcular la variación de entropía del agua líquida. O sea, del agua, lo que estaba al inicio. Bueno, ahora me piden concretar esta fórmula. ¿Está bien? Si hacen el cálculo, la masa ya habíamos visto que era 1600 gramos. El calor específico del agua líquida es 1 caloría sobre gramo por Kelvin. Acá pongo Kelvin en vez de Celsius. Me da lo mismo, no cambia este valor. Y esto es el logaritmo natural de, ¿qué cosa? 273 Kelvin dividido 323 Kelvin. Ojo con eso, porque la mayoría de las veces, diría el 80%, el problema de ustedes es que acá ponen 0 y acá ponen 50 y hacen la cuenta y todo mal, porque esto está pensado para ser utilizado en Kelvin. Bueno, si hacen la cuenta, ¿cuánto nos queda? Hasta que estamos, lo hacemos. 1600 1600 por 1 por el logaritmo natural, abro paréntesis, de 273 dividido 323. Cierro paréntesis, igual. Me queda menos 269. Fíjense que el resultado, este, es negativo, que concuerda, y da 269 Kelvin. Calorías sobre Kelvin. Si lo paso a kilocaloría, sería menos 0,269 kilocalorías sobre Kelvin. ¿Está bien? De una u otra manera. Fíjense, podrían preguntarme cuál es la entropía del universo. Y bueno, lo que hago es venir acá y decir, bueno, mira, este de acá, el del hielo, era 0,293 kilocalorías sobre Kelvin. Y le sumo el del agua, que lo acabo de calcular, y es menos
0,269 kilocalorías sobre Kelvin. Respuesta, pues da un número positivo. ¿Está bien? Fíjate que este es positivo, este es negativo, y este número es más grande, un poco más grande que este. ¿Está bien? ¿Cuál es la variación de entropía del universo? Entonces, es 0,293 menos 0,269, sería 0,024. Kilocalorías sobre Kelvin. No me lo pedían, pero bueno, ya que estamos, ¿está bien? Bueno, concluimos ese problema. Dice, yo tengo una pregunta del ejercicio 7 de opción múltiple, que es el tema de transmisión de calor. 7 de opción múltiple. La varilla de cobre, bien. Okay. Varilla de cobre que están unidas. Hacemos ese ejercicio 7 de opción múltiple. ¿Algún problema con este? Ya que estamos, si no habían visto segundo principio, pues bueno, algo están empezando a ver. ¿Está bien? ¿Alguien no vio segundo principio? O sea, ¿alguien no vio entropía? ¿No leyó nada? ¿No hizo nada? ¿Todos vieron entropía? Agustín. Yo tuve la Pedro. clase, pero no hice ningún ejercicio todavía. Ah, ok. Sí, yo igual. Vi la clase, pero no hice todavía ningún ejercicio. Está bien, o sea, no estoy hablando en chino, aunque no hicieron ningún ejercicio. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Okay. Exacto. Bueno, muy bien. Vamos al problema 7, entonces, que no es de entropía, es de transporte de calor, y es de justamente una barra. Problema 7. De opción múltiple. Muy bien. A ver. Dice, una varilla de cobre y otra de acero de igual longitud y igual sección transversal están soldadas en un extremo común. Acá tengo una varilla y otra varilla, que son de igual longitud, L y L. Acá está la soldadura. Una tiene una capacidad, un coeficiente de conductividad térmica. Este es el cobre y este es el acero. ¿Está bien? Cobre y acero. El extremo libre de la varilla de cobre, que sería esta, tiene un hornillo acá que lo mantiene a 100 Celsius. Y el otro extremo, sería este de acá, hay una fuente que lo mantiene a 0 Celsius. La varilla de cobre está aislada lateralmente, quiere decir que el calor ingresa solamente, recuerda, ¿no? El calor va de regiones de mayor temperatura a regiones de menor temperatura. Así que el calor está fluyendo únicamente por adentro de la varilla y en esta dirección. No se está escapando por los laterales porque está aislada. Muy bien, dice que el coeficiente de conductividad térmica del cobre es 8 veces el del acero. Ese es uno de los datos que da el problema. ¿Qué más dice? Una vez que alcanzan el régimen estacionario, y es donde va a valer la ley que nosotros le estamos dando a ustedes, recuerden que la ley es la de conducción térmica, que dice que el calor por unidad de tiempo, o sea, en la potencia calórica, es igual a el coeficiente de conductividad por la superficie, por la diferencia de temperatura, dividido la longitud que recorre. ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Y cómo están dispuestas estas dos barras? ¿Serie, paralelo? ¿Paralelo? ¿Cómo están dispuestas? No, No, serie. No, en serie. ¿Están serie. como, se acuerdan de las resistencias hidrodinámicas?
están así, como si esto fuera resistencia 1 y resistencia 2. Bueno, acá lo que está conectado, y la categoría, lo que nos va a interesar es el coeficiente de conductividad, ¿no? Es como si tuviera dos, digamos, dos varillas que están una al lado de la otra, y por acá pasaba un caudal, bueno, por acá va a pasar un calor. ¿Está bien? Bueno, este calor es constante a lo largo de todas las dos varillas, es el mismo por unidad de tiempo. Dice así que, bueno, nos piden la temperatura de la unión, la diferencia de temperatura, qué calor, unidad de tiempo atraviesa la sección, la cantidad de calor, bueno, entonces cada una de estas preguntas es compleja, pero antes que nada, primero, las primeras dos preguntas, ¿no? Que apuntan a justamente la temperatura en la unión, acá, esta de acá, temperatura en la unión. Bueno, como están dispuestas en serie, ustedes lo que tienen que tener en claro es que el calor por unidad de tiempo que ingresa a esta zona de acá, a esta superficie, que es la superficie de la unión, o sea que es el calor que sale de la varilla 1 por unidad de tiempo, es igual al calor por unidad de tiempo que ingresa a la 2. Esta es la condición de un calor estacionario. Es como la continuidad del caudal, ¿se acuerdan? Si había un cierto, si un cierto caudal egresa de una cañería e ingresa en otra, por más que tenga otra superficie, el caudal se conservaba. ¿Está bien? Bueno, acá nos va a pasar lo mismo en términos del calor, en vez del caudal. ¿Ah? Esto sería una consecuencia de estar en serie. Entonces lo que yo hago es aplicarle la ecuación a cada uno de estos lados, a cada uno de estos miembros, para la varilla 1 y para la varilla 2. Entonces lo que voy a tener es K1 por la superficie 1, por la diferencia de temperatura de los extremos de 1, dividido la longitud de 1, es igual a K sub 2 por superficie 2, por la diferencia de temperatura de 2, dividido la longitud de 2. ¿Está bien? Y de acá todavía puedo pensar algo más. Voy a despejar un poquito acá. Entonces, vengo acá abajo. Digo, esto es igual a K1 por superficie 1 por, fíjense que si esto es 1 y esto es 2, la temperatura final es la temperatura de la unión y la inicial es 100. Y esto va a ir a decaer, o sea, la temperatura va a ir va disminuyendo. Como yo quiero que sea positivo, porque esto es en módulo, no lo dije, pero lo es, entonces voy a poner primero esta, 100 menos esta. Entonces va a ser la temperatura inicial menos la temperatura de la unión. Todo esto dividido L1. Y esto es igual a K sub 2 por la superficie 2 por, y acá es al revés, esta es mayor que esta, así que va a ser T de unión menos la temperatura final. Dividido L2. Y así me queda esta ecuación que es igual a decir esto, pero desarrollado. Así que ahora voy a utilizar esta para este caso en particular. Para este caso en particular, ¿no? No sé si se ve, entonces K1 es K del cobre. Nos dicen que tienen la misma sección ambos. La temperatura inicial es 100 Celsius, la de la unión no la sé, y la longitud también dicen que son iguales. La temperatura de la unión menos 0 Celsius, dividido L2. Bien. Ahora bien, como las longitudes de los caños son iguales, de las barras, perdón, y las secciones son iguales, esta parte se va. Q2, perdón, es del acero, ¿no? El cobre y esto es acero.
Y se acuerdan que nos habían dicho que la conductividad térmica del cobre era igual a 8 veces la del acero. Entonces voy a reemplazarla acá. Donde dice la del cobre, voy a poner 8 veces la del acero. Por 100 Celsius menos temperatura de la unión es igual a K del acero por la temperatura en la unión. Y menos 0 me lo saco de encima porque menos 0. Y ahora la del acero, la conductividad térmica del acero con la del acero vuela. Me queda 8 por este paréntesis igual a esto. Así que ahora aplico la distributiva acá y me va a quedar 800 Celsius menos 8 temperatura de unión es igual a temperatura de unión. Pues me queda un 1 acá. Y ahora junto 800 Celsius es igual a temperatura de unión más 8 temperatura de unión. Y esto es igual a 9 temperatura de unión. Y acá 800. Y ahora finalmente la temperatura de la unión es 800 Celsius dividido 9. Y 800 dividido 9 me queda 88,9 más o menos. ¿Está bien? Esa sería la temperatura en la unión, 88,9. Fíjense que yo tenía acá 100 Celsius. Acá tenía una varilla con cierto largo, acá otra varilla con otro largo, la misma sección, y acá 0 Celsius. Y me están diciendo que la temperatura de la unión es, calculé, que es 88,9, si tengo bien hecho los cálculos. ¿Está bien? Fíjense que la diferencia de temperatura en la varilla de cobre y la diferencia de temperatura en la varilla de acero es distinta. ¿Está bien? Y bueno, pensemos en esta ecuación. Son U es igual a K por S por delta T, U sobre T, sobre L, ¿no? Como esto se tiene que mantener, donde haya mayor conductividad térmica, va a haber menor diferencia de temperatura, ¿lo ven? ¿No? Si esto es lo mismo acá que acá, donde haya mayor diferencia de temperatura, donde haya, perdón, menor K, que es en esta de acá, va a haber mayor diferencia de temperatura. Donde haya mayor K, va a haber menor diferencia de temperatura. Fíjense que acá la diferencia de temperatura entre 100 y 88,9 es 11, más o menos, 11 grados. Y acá, entre 88,9 y 0, hay 88,9 grados. Acá la diferencia de temperatura es mucho más grande que en esta. ¿Por qué? Porque es a la inversa de K, donde hay mayor capacidad, mayor coeficiente de conductividad térmica, hay menor diferencia de temperatura. ¿Se entendió? Es mayor la diferencia de temperatura de la varilla de acero. Es mayor, claro, exactamente, Sofía. Hay una relación inversa entre K y la diferencia de temperatura. Donde haya mayor K, hay menor diferencia de temperatura. Miren, yo utilizo siempre como un ejemplo visual el colador el cucharón de la sopa, ¿no? El cucharón de la sopa básicamente son dos varillas en serie. Una que es pónganle de algún metal, no importa qué, cobre, bueno, no creo ya, pero ponele acero o aluminio, lo que fuera, y otra varilla que es de plástico, que es el manguito donde yo lo agarro el cucharón. Revuelvo una sopa que está a 100 Celsius, entonces revuelvo con el cucharón. Yo estoy tocando el manguito a una temperatura amigable para mi mano, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si yo toco la unión, ¿qué me va a pasar? Me voy a quemar seguramente. ¿Por qué? Porque la temperatura ahí va a ser muy cercana a la temperatura de los 100 Celsius.
¿Por qué? Porque el acero tiene mayor conductividad térmica que el plástico. El plástico tiene muy baja conductividad térmica, o menor, mucho menor que el acero en principio, y por lo tanto la diferencia de temperatura entre la unión con el acero, ponele, y donde yo lo agarro es una diferencia importante. ¿Se entendió? Entonces lo puedo tocar y no me voy a quemar. Bueno, fíjense que dice, bueno, seguimos con el ejercicio 7, dice la temperatura en la unión de ambas varillas es menor que 50. No, es mayor que 50, sí, es mayor que 50. No podría jamás ser igual a 50. Después dice las diferencias, o sea que ahí la respuesta B es correcta. Después la C dice la diferencia de temperatura entre los extremos de ambas varillas son iguales. No, claramente no. La diferencia de temperatura entre 88,9 y 0 es mayor que entre 100 y 88,9. Después, D de dedo, la cantidad de calor que por unidad de tiempo atraviesa cualquier sección transversal de la varilla de cobre es mayor que la que atraviesa cualquier sección transversal de la varilla de acero. No, exactamente es... Esa es la condición. Es la misma, acá hay una igualdad. ¿Está bien? Es exactamente el calor que atraviesa por unidad de tiempo la de cobre es exactamente igual al calor que atraviesa por unidad de tiempo una sección de la de acero. Exactamente igual. Así que no es ni mayor ni menor. Y la E dice que la cantidad de calor que por unidad de tiempo atraviesa la sección transversal de la varilla de cobre es menor que la... No, es igual. F, no fluye calor a través de las varillas. Error. ¿Cuándo no fluiría calor? Por ejemplo, cuando esté a 100 y acá esté a 100. Entonces sí, no hay flujo de calor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, problema 7 concluido. La respuesta correcta es la B de bueno. ¿Sí? ¿Qué más? Hicieron el problema... ¿Hicieron el problema 38? No, ¿Quieren que lo hagamos? dale. Vamos al 38. 38 de la guía, para mí es uno de mis problemas favoritos porque entra a jugar varias cositas. Bueno. Primero déjenme, digamos, ¿cuáles son las dos? Ante un problema, no lo estuve diciendo, pero ante un problema de termodinámica, hay dos preguntas que ustedes se tienen que hacer. Uno, ¿quién es mi sistema? Tengo que poder distinguir entre sistema, entorno y universo. ¿Está bien? Algunas veces el sistema es medio raro de ver. ¿Qué es el hielo del agua? ¿Es el agua sola? ¿Es el hielo solo? Bueno, el problema me va llevando, me va diciendo, y jamás de lo jamás se me va a decir, el sistema es tal cosa. Yo tengo que interpretar. Así que es importante esta primera pregunta. ¿Quién es el sistema? Del cual voy a estar diciendo algo. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de proceso está realizando? Es si es reversible o si es irreversible. Después me fijo si es isopórico, isobárico y lo que fuera. No me importa. En principio lo que me tengo que preguntar es si es de tipo reversible o si es irreversible. Esas son las dos preguntas, esta y estas son las dos preguntas fundamentales que se tienen que hacer ante cualquier problema de termodinámica. En algunas son más sencillas y en otras más complicadas. ¿Por qué son esas dos preguntas que me tengo que hacer? Porque según como sean esas dos respuestas, voy a ir a mi enorme listado de posibles fórmulas y de posibles núcleos teóricos y voy a agarrar el que sea para ese tipo de proceso y para ese tipo de sistema. ¿Estamos de acuerdo? Así que todo lo que digo está fundado en función a quién es mi sistema
y qué tipo de proceso es, si es reversible o si es irreversible. ¿Está? Entonces, en este caso dice lo siguiente, el 38 de la guía. Dice, un mol de gas ideal evoluciona cumpliendo el ciclo de la figura en sentido ABCDA. A, efectúa el gráfico de presión en función del volumen, porque me dan el gráfico de presión en función de temperatura. Y B, hay un cuadro adjunto donde aparece calor, trabajo y variación de energía interna del gas, y me pide que calcule, que evalúe los signos del trabajo, el calor y la variación. O sea, no tengo que calcularlo, simplemente decir si son positivo, negativo o cero. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quién es el sistema acá? El gas. Muy bien. Ahora, ¿qué gas? ¿Un gas cualquiera o un gas ideal? Ideal. ¿Y qué tipo de procesos son? Son procesos. Fíjense que son 4 procesos. En total es un ciclo. Vuelve de nuevo a el proceso. Los procesos son reversibles o irreversibles. El gráfico es así. Son reversibles. Muy bien. Primero porque lo dice, ¿no? Evoluciona cumpliendo el... Ah, no lo dice. Bueno, ¿y cómo saben que es reversible? ¿Cómo se dieron cuenta que es reversible? Perfecto. ¿Por qué se dieron cuenta que era reversible? No, porque puede ser un gas ideal y ser irreversible. Si a mí se me canta, puedo hacerlo. Porque me doy cuenta que observando el problema, es más, observando el gráfico, de hecho, me doy cuenta que no, puede ser un ciclo irreversible. De hecho, las máquinas térmicas y frigoríficas son ciclos irreversibles. Me doy cuenta porque, fíjense, el gráfico es una línea continua. Una línea continua quiere decir que yo conozco en todo, asumo como hipótesis, que en todo momento conozco presión, volumen y temperatura. Y para conocer en todo momento presión, volumen y temperatura, tengo que asumir que estoy en un estado de equilibrio, instante a instante. Moraleja, si a mí me dan un gráfico que es continuo, no importa qué tipo de proceso es, ¿no? Si es isopor, isobárico, lo que sea, pero es continuo, entonces este proceso es reversible. Si a mí, en cambio, me dan este tipo de proceso, donde a lo sumo me marcan con puntitos una posible transformación, lo que me están queriendo decir con esos puntitos es que desconozco exactamente qué pasó en el medio. Te puedo decir el estado inicial y el final, no sé lo que pasó en el medio. Por eso, como no lo sé, no te lo puedo dibujar. ¿Está bien? Este tipo de procesos es irreversible. Pero fíjense que acá claramente me dibujaron los 4 procesos. Quiere decir que cada uno de ellos es un proceso reversible. Por lo tanto, todo el ciclo es un ciclo reversible. ¿Estamos? Así que tengo un sistema que es un gas ideal y los procesos, todos los cuales voy a hablar, son reversibles. Entonces voy a la teoría, ¿está bien? Voy a la teoría que me hable de eso. A ver, me ubico. Ahí está. Procesos reversibles de gases ideales. Entonces,
tengo esta tabla que me dice cómo es el calor, cómo es el trabajo, cómo es la variación de energía interna del sistema, y cómo es la variación de entropía para cada uno de estos posibles procesos, inclusive para el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, veamos, ¿qué tipo de procesos? Ahora sí, ahora me voy a meter ya en el problema en sí mismo. Pero ya tengo el núcleo teórico, el núcleo no sale de acá, ¿está bien? Yo ya sé que en este cuadro, que en esta tabla, está todo lo que necesito para hacer esto. Porque esto sirve para procesos reversibles y sistemas conformados por gases ideales. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi machete para esto. Si en vez de ser un proceso reversible o procesos reversibles y un gas ideal fuera un cubito de agua y un proceso irreversible o un proceso reversible, poner el inventado, esta tabla no me sirve. Tengo que ir a otro núcleo teórico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ahora sí, digo, bueno, voy a estudiar un poquitito esto. Lo que me piden en A es hacer este gráfico, el de presión en función del volumen, no presión en función de la temperatura. ¿Ah? Entonces, bueno, veo, a ver. Este proceso, el de A a B, ¿qué tipo de proceso es? El de A a B. Fíjense ¿qué es lo que se mantiene constante en este proceso? No puedo leerlos, así que a ver que hablen. La temperatura. La temperatura es la misma, entonces es una iso que Código. Isoterma. no, isoterma. Es una un proceso isotérmico. ¿Está bien? O evolución isotérmica. ¿Está bien? BC, ¿qué tipo de evolución es? ¿Qué se mantiene constante? La presión. Presión. La presión. O sea, es una isobárico. ¿Está bien? Entre C y D, de nuevo, se mantiene constante. ¿Qué cosa? La temperatura. Así que de nuevo es un proceso isotérmico. Y entre D y A, esto de acá, entre D y A, de nuevo se mantiene constante la presión. Así que es un proceso isobárico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son 2 isotermas y 2 isobaras. El dibujo son 2 isotermas y 2 isobaras. Entonces, ahora lo que voy a hacer es construir un grafiquito que me va a interesar mucho con todos los datos de este problema. ¿Está bien? Siempre es bueno tenerlo a mano, siempre es bueno construirlo. Y la tablita es la siguiente, perdonen, ahora vuelvo con esa, es decir lo siguiente, ya que estamos, ¿no? Lo estoy complejizando un poco, pero en cada uno de estos estados, calcular o concluir cuánto vale la presión, volumen y temperatura. ¿Está bien? Y recuerde que como es un gas ideal, yo puedo utilizar la ecuación de gases ideales. P por B igual a N por R por T. De hecho, lo mejor, si bien son muy cuantosos, pero lo mejor que me podría llegar a pasar en un examen es tener un sistema que sea un gas ideal y procesos reversibles. Porque la verdad es que esta tabla que están viendo ustedes lo resuelve todo, más teniendo en cuenta que es un gas ideal. O sea, que puedo aplicar esta fórmula acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, veamos. Sabemos que la presión en A es 2 atmósferas. Que la presión en B es 4 atmósferas. Que la presión en C es 4 atmósferas
y que la presión en D es 2 atmósferas. Sé que la temperatura en A es 300 Kelvin, la temperatura en B es 300 Kelvin, la temperatura en C es 500 Kelvin y la temperatura en D es 500 Kelvin. Lo que no tengo la menor idea es cómo son los volúmenes. Entonces lo que voy a hacer es calcularlos. Calculo cada volumen para cada uno de estos 4 estados. Entonces despejo el volumen, ¿no? Volumen es igual a el número de moles por R por T dividido la presión. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero calcular el volumen en A, el número de moles, ¿se acuerdan? Era 1 mol. Nos habían dicho esto, no hay problema. R es la constante de los gases. Acá, ¿qué me conviene? Fíjense que tengo en atmósferas, podría convenirme tenerlo en litros, total nadie me dice nada. Entonces voy a utilizar el R, ¿no? El que está en atmósfera por litros sobre Kelvin por mol, y ese, ¿se acuerdan que era? 0,083, ¿sí? Si no van al libro, me lo macheteo también, a ver si está bien. 82. Siempre me confundo el 2 con el 3, así que, ¿está? ¿Sí? 0,082 litro atmósfera por sobre Kelvin mol, ¿estamos bien? ¿Hay dudas con eso? Entonces voy a poner ese valor, 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. La temperatura es 300 Kelvin, dividido la presión, que es 2 atmósferas. Atmósfera con atmósfera vuela, Kelvin con Kelvin vuela, mol con mol vuela, me quedan litros. Y esto finalmente es, ¿cuánto? Para que se me cuenta, me queda 1 por 0,082 por 300, acá me falta un 0, dividido 2, igual 12,3 litros. Así que voy ahí, y esto es 12,3 litros. Muy bien, ahora calculo el dB. O sea que el dB sería, de nuevo, 1 mol por R, 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura en B, que es 300, dividido la presión, que es 4. Bueno, ¿cuánto da esto? Bueno, es eso dividido. Fíjense que es esto dividido 2, bueno, hagan la cuenta. 0,082 por 300 dividido 4 es 6,15 litros. Así que vengo acá, 6,15, perdón, litros. ¿Está bien? Después, veamos el otro. 1 mol por 0,082 por la temperatura, que es 500, dividido la presión, que es 4. Y esto me queda 10,25. Y finalmente el último, este de acá, que es 1 mol por 0,082 por 500 Kelvin dividido 2. Y esto creo que me queda 20,5 litros.
¿Está bien? Así que tengo absolutamente todo de este, ¿no? De este sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Bien. Sí. Te escucho. Bueno, se te cortó. Bueno, entonces me interesa guardarme este papelito de acá, que son los resultados finales. Todo lo que hice fueron cálculos, que quizás los hice de más, pero ya que estábamos, viste, lo hacíamos todo en detalle, porque por ahí a ustedes les puede servir para otros problemas. ¿Estamos? Así que vuelvo a esto, pero me interesa saber esto. Ahora, conozco exactamente el detalle de este gráfico. Y este gráfico me dice que, mira, que cuando la presión es 2 y el volumen es 12, está el punto A. O sea, 2, acá 4, y voy a agregar los volúmenes estos. Acá tengo 6,15, acá tengo 12, este pongo primero, 10,25, 12,3 y 20,5. Los tengo todos fuera de escala, así que seguramente no me va a salir tan genial el gráfico. Profe, no ¿Está se ve el bien? gráfico, quedó fuera de imagen. ¿Sí? Mira. Ahí estamos. Sí, sí, Lo ahora sí. estoy haciendo, obviamente, esto debería hacerlo en lápiz, con más prolijidad, ¿no? Lo estoy haciendo a mano alzada, no, con un criterio más bien de cualitativo. Bueno, entonces sé que A tiene una presión de 2 y un volumen de 12,3. 2, 12,3. Ahí está A. B tiene un volumen de 6,15 y una presión de 4. Ahí está B. C tiene un volumen de 10 y una presión de 4. Ahí está C. Y D tiene un volumen de 20 y una presión de 2. ¿Estamos? Entonces ahora uno todas las cositas. Otra cosa que sé es que A y B están unidas por una isoterma, están dentro de una isoterma. Y las isotermas tienen esta pinta, así que voy a graficar la isoterma. ¿Está bien? Esa sería la isoterma de 300. Y C y D están también en otra isoterma. Esa sería la isoterma de 500. Entonces ahora voy a dibujar los procesos. De A a C van por esta isoterma, de A a B, perdón. De B a C es una isobara, es esta. De C a D van por la isoterma. Y de D a A van por la otra isobara. ¿Está bien? ¿Se entiende? Estos son las dos isotermas, las dos isobaras, y ahí va. Entonces lo que hice es dibujar, expresar estas 4 transformaciones en el gráfico presión-volumen. ¿Está bien? ¿Hasta acá bien? ¿Dudas? No, no, no. Bien. Entonces acá lo que me interesa es eventualmente estas cuestiones, ¿no? Y este gráfico. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, ¿Vos usaste la fórmula esa para la misma para todos? Eso es porque es la fórmula. ¿Cuál? sí. Yo lo que utilicé es esta fórmula. P por B es igual a N por R por T. Sí. ¿Está bien? Entonces, yo considero, y despejé el volumen. Volumen es igual a N por R por T dividido la presión. ¿Hasta acá bien? Sí. Pues digo, mira, yo quiero sacar el volumen de A, entonces acá le voy a tener que poner N por R por la temperatura en A dividido la presión en A. Si yo quiero sacar el volumen en B,
va a ser N por R por la temperatura en B dividido la presión en B. Pero Si eso quiero, porque es un gas ideal, que puedes usar la misma. no, Más allá de... puedo usar esta porque es un gas ideal. Claro. No es que puedo usar la misma. Lo que me dice, esta es la ecuación de estado de un gas ideal. O sea que me dice que el estado está medido en función de estos cuatro parámetros: presión, temperatura, presión, volumen y número de moles. Estas son las 4 variables termodinámicas, ¿está bien? Yo puedo caracterizar el estado de un gas ideal a partir de conocer las 4 variables termodinámicas. O sea, yo tengo acá en un recipiente un N cantidad de moles de un gas ideal. Yo puedo conocer el estado del gas ideal si conozco en ese instante cuáles son estos 4 números, las 4 variables. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un estado está caracterizado por estas 4 variables. ¿Sí? Entonces, imagínate que yo tengo en este recipiente un cierto gas ideal que tienen una temperatura 1, una presión 1, un volumen 1 y una cierta cantidad de moles. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decir que el estado de este gas es el estado 1. ¿Está bien? Ujú. Si ese estado se mantiene en el tiempo, si no cambia, es un estado de equilibrio. Ahora, si por alguna razón alguna de estas variables cambia, entonces el estado ya cambia, ya no es este. Cambia, pasa a otro estado. Ponele temperatura 2, presión 2, volumen 1, número de moles 1. Mantiene el volumen, mantiene el número de moles, porque no dejo escapar ni entrar, pero cambió la temperatura y el volumen y la presión. Entonces ya no está en el estado 1, estará en un estado 2, ponele, o como lo quieras llamar. ¿Estamos de acuerdo? Eso son solamente nombres. ¿Estamos de acuerdo? Cambió de estado, ¿sí o no? Sí. Esta ecuación es la ecuación que me dice, para este objeto, que es el gas ideal, cómo están relacionadas las 4 variables. Se llama ecuación de estado. Si vos sabés cuánto valen algunas de ellas, pues podés inferir la otra. Como es una sola ecuación, como yo sé el número de moles, la temperatura y la presión, en algunos estados, en particular en A, B, C y D, entonces puedo calcular la cuarta variable usando la ecuación de estado. Lo que estoy haciendo es eso. ¿Se entiende? Sí, yo me mareé con las ecuaciones de calor, de trabajo y demás. Nada que ver, nada que Claro. ver. ¿Está bien? Nada que ver. Lo que pasa es que algunas veces las ecuaciones de calor, algunas veces, no siempre, sobre todo cuando vamos, esta tabla que estoy ahí presentando, y que te está hablando de temperatura, presión y número de moles, ¿está bien? En esa tabla está metido de alguna manera el hecho de que sea un gas ideal, o sea que valga esta ecuación. ¿Está bien? En algún lado lo metí. Cuando no lo haya metido, la consideración entonces vale más allá de si es gas ideal o no. Pero son pocos los casilleros de ahí que vale para cosas que no sean gases ideales. Por lo general, la mayoría de los casilleros ocupados ahí solamente valen para gases ideales, ¿se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien, Gracias. ok. Bueno, entonces ahora me interesa completar el gráfico que me están dando. Básicamente es una tabla donde figura las transformaciones AB, BC, CD, DEA y el ciclo, y me preguntan acerca de, lo voy a poner en orden, calor, trabajo y la variación de energía interna, siempre hablando del sistema, ¿no? Que es el gas ideal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordemos que AB, esta de acá, AB, era una isoterma.
y CD también. Mientras que DA y DA y DC son isobaras o isobáricas, ¿no? Así que lo que voy a hacer es ir a la tabla que les estoy proponiendo ahí, y lo único que me interesa es el segundo renglón, que dice isobárica, presión constante, y el tercer renglón, que dice isotérmica, temperatura constante. ¿Estamos? Entonces, bueno, veamos. Primero me voy a la isoterma, la que está acá, el AB. AB. Esta de acá. Bueno, comienzo, a ver. Veamos. No sé si se ve mi cursor, la flechita. La isoterma, acá estamos, ¿no? Isoterma. Entonces, veamos. Si yo quiero calcular la variación de energía interna, me dice que en una isoterma la variación de energía interna es 0. Así que esta es una isoterma, la variación y esta es otra, la variación de energía interna es 0. ¿Está bien? 0. Después, vamos a trabajo. Esto, trabajo en una isoterma. Fíjense, ¿por qué a trabajo? Porque el calor es igual al trabajo. O sea que primero voy a sacar el signo del trabajo. Si es positivo, el calor va a ser positivo. Si es negativo, el calor va a ser negativo. Tienen el mismo signo y además valen lo mismo. Muy bien, entonces, fíjense que tengo el número de moles, R, la temperatura, son todos valores positivos. Acá la temperatura está en Kelvin, así que siempre va a ser mayor que 0. Lo único que me puede aportar el signo es esta porquería que es el logaritmo natural. Y el logaritmo natural, recuerden, de una división, siempre que lo de arriba sea mayor que lo de abajo, es positivo, y si es al revés, es negativo. Así que veamos, en esa isoterma, voy de un volumen de 12,3 a un volumen de 6,5. O sea que el volumen final es menor que el volumen inicial, ¿no? Estoy comprimiéndolo, fíjense, fue de acá a acá. De acá a acá. Estoy comprimiéndolo. Así que el volumen final es más chico que el volumen inicial, por lo tanto este trabajo va a ser negativo. Porque el logaritmo natural de esta porquería, la pueden calcular, si quieren tienen todos los datos. Va a ser negativo. Y el calor va a ser igual al trabajo, o sea que va a ser negativo también. Vamos a esta otra isoterma, CD. CD es este camino de acá. Fíjense que el volumen final es mayor que el volumen inicial. Voy de 10,25 a 20,5. Así que el volumen final es mayor que el volumen inicial y por lo tanto el logaritmo natural me queda positivo. Como el calor es igual al trabajo, es positivo también. ¿Estamos? Bien, veamos ahora las isobaras. Voy a la isobara. Arranco con delta T, con delta U, perdón, con la variación de energía interna. Fíjense que la variación de energía interna depende de la variación de la temperatura. A ver, en la primera isobara, que voy de B a C, fíjense que la temperatura inicial es 300 y la final es 500. Estoy aumentando la temperatura. Así que esta variación es positiva, la final menos la inicial es positiva. Y la variación de energía interna en DA, o sea, de acá a acá, fíjense que voy de D a A, voy de 500 Kelvin a 300 Kelvin, de 500 Kelvin a 300 Kelvin. Así que esto va a ser negativo porque la diferencia de temperatura va a ser negativa, que es esta de acá. ¿Estamos? Veamos el trabajo. El trabajo en la isobara va a depender de la diferencia de volumen. Si aumenta el volumen es positivo, si disminuye el volumen es negativo. Veamos, DC, fíjense que voy de un volumen de 6 a un volumen de 10, estoy aumentando el volumen. DC, estoy aumentando el volumen, así que esto va a ser positivo. Y en DA estoy disminuyendo el volumen de 20 a 12, 20,5 a 12, va a ser negativo. ¿Y qué pasa con el calor? El calor también depende acá de del cambio de la temperatura. Entonces el calor acá
la variación de temperatura va a ser positiva, voy a temperatura mayor, y acá voy a temperatura menor, va a ser negativa. ¿Estamos? ¿Y qué pasa con el ciclo? Bueno, veamos. ¿Qué pasa con la variación de energía en el ciclo? No importa cuál ciclo. Es cero, porque la variación de energía interna, ¿se acuerdan que la variación de energía interna entre A y A es la energía en A menos la energía en A? Es una función de estado, no me interesa cómo fue el camino. Solo me interesa el estado final y el estado inicial. Como voy al mismo estado, siempre me va a dar cero en un ciclo. Así que esto es cero por ser un ciclo. Y el trabajo en un ciclo es igual al calor en un ciclo. Así que voy a fijarme el signo del trabajo y después el del calor va a ser el mismo. ¿Cómo me fijo el signo del trabajo? Pues es el área encerrada. El signo va a depender de cómo circulo. Voy de A a B, a C, a D, a A. O sea que el tipo de circulación es así. Hice esta vuelta. Podría haber sido al revés, ¿no? Pero no, fue así. Y este tipo de vuelta es una vuelta dada en sentido horario. Y esto me está indicando que el trabajo del ciclo es positivo. Como el calor y el trabajo son iguales, este va a ser positivo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y ahí terminó. Fíjense que hice más cuentas de lo que pedía el problema, no hice todas las cuentas, pero hice estas para tener un poquito más de claridad. ¿Está bien? Y nada, se resolvía solamente con tener en claro este gráfico, o sea, haber hecho bien este gráfico y tener en claro cómo son esa tabla, ¿no? ¿Se entendió? Profe, no entendí por qué va en sentido horario el trabajo. Ah, fíjate. Fíjate cómo lo doy vuelta, ¿no? Primero voy de acá a acá, después así, después así, después así. Vuelvo. Fíjate cómo lo estoy recorriendo. Lo Sí. estoy recorriendo de esta manera. Antihorario sería algo así, por ejemplo. Sí, pero ¿por qué recorre de esa manera? Ah, porque me dice que, fíjate, dice, en sentido, es en la primer línea del texto, dice, un mol de gas ideal evoluciona cumpliendo el ciclo de la figura en sentido A, B, C, D, A. Está bien, está A, bien. B, C, D, A. Me lo dice el problema. Perfecto. Bueno, me gusta porque es un problema interesante como para concluir primer principio. Tiene como que, por lo menos de gases ideales. Después, si no es gas ideal, bueno, tendría que ver. Pero bueno, hicimos dos en principio. El problema 7, que si bien lo aplicamos a entropía, pero bueno, no eran gases ideales. Y este problema, el 38, que era de gases ideales y procesos reversibles. O sea, hicimos uno de procesos reversibles, gases ideales, y otro no lo hicimos, digamos, no calculamos calor, trabajo. Sí, calculamos, perdón, calculamos. Lo que no calculamos es variación de energía interna. Pero bueno, hicimos algo de un proceso irreversible y que no era un gas. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de los problemas de la guía? Miren, los más interesantes de primer principio por lo menos son los que están el 33, bueno, el 34 no me gusta mucho porque, bueno, el 33, el 35, 36, 37, 38, me parece que son interesantes porque juegan un montón de cositas en ese sentido.
Yo voy a subir unos PowerPoint que tengo, que recién les mostré algunas filminas. Bueno, voy a subirlo como un PDF y ya. ¿Está bien? ¿Otras dudas? No sé si quieren que yo les proponga algún último problema. No sé si quieren un problema de máquinas térmicas de pronto, el segundo principio. Dale, dice Cande me anima. A mí me gusta uno sencillito, pero me parece que conceptualmente interesante, que es el problema 14 de la opción múltiple. Es este problemita. Ese problema. Hay 6 máquinas y en realidad el 42. A ver. Está bien. Dale. Bueno, fíjense entonces estas 6 máquinas. ¿Está bien? Hay varias formas de pensar esto. Porque hay varias formas de expresar el segundo principio. Particularmente si es una máquina, hay 3 formas. En realidad hay 6 formas, porque tengo que ver si es una máquina térmica o si es una máquina frigorífica. Estas 6 son máquinas térmicas, ¿está bien? Entonces tendría 3 formas. Una que es medio, está buena conceptualmente, pero bueno, no me sirve para hacer cuentas, que es el enunciado de Kelvin Planck. Y las otras 2 son o por entropía o por rendimiento, ¿está bien? Así que puedo plantear el segundo principio para ver por entropía o por rendimiento. ¿Ustedes qué quieren? ¿Cómo quieren que lo plantee? ¿Por rendimiento o segundo principio vía el concepto de rendimiento o segundo principio vía el concepto de entropía? Cualquiera de las dos es factible. Elijan ustedes, ¿eh? Entropía, dice Pedro. Bueno, ok, Pedro. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos máquinas térmicas, tenemos 6 máquinas térmicas, y hay una sola que se puede construir. O sea, es una única máquina que si se puede construir es porque cumple con los 2 principios a la vez. Si una máquina no cumple con alguno de los 2 principios, o el primero o el segundo, esa máquina no se puede construir. ¿Está bien? Bueno, de las 6 hay una sola que cumple con el primero y con el segundo principio. Veamos el primer principio, evaluemos quiénes cumplen en principio el primer principio. ¿Estamos? Ese es el más fácil. Y después hacemos las cuentas para ver quién cumple con el segundo principio. Muy bien, el primer principio lo que dice es lo siguiente. Dice que la variación de energía es igual a calor menos el trabajo. Ese es el primer principio. Pero como es una máquina, esto es del sistema, pero como es una máquina térmica, ¿está bien? Como es una máquina térmica, la variación de entropía, de energía del sistema, ¿sí? Básicamente es 0, porque es un ciclo. Es un sistema que funciona en un ciclo. Así que esto me queda el calor del ciclo menos el trabajo realizado en el ciclo.
Y el calor del ciclo, si se acuerdan, este es el esquema de la máquina. Este es el trabajo, este es el calor lo voy a llamar 2, y este es el calor que lo voy a llamar 1, ¿está bien? Entonces, el calor del ciclo es el módulo del calor 1 menos el módulo del calor 2, menos el trabajo del ciclo. Y esto es igual a 0. Así que en definitiva, el trabajo del ciclo es igual a 1 menos el módulo de Q2. O sea que partí de esta, que es el primer principio, y llego a esto. Y esto lo vamos a decir, le vamos a llamar primer principio para máquinas. Y esto sirve tanto para la máquina térmica como para la máquina frigorífica. ¿Estamos? Bien, entonces yo tengo que chequear que este primer principio se cumpla. Bueno, entonces voy a estas máquinas en particular. ¿Está bien? Voy a estas máquinas en particular. Primera máquina. Tengo 100 menos 10 es 90. Y acá dice 90. ¿90 es igual a 90? Sí. Entonces la máquina A pasó el escaneo del primer principio. Cumple con el primer principio. Vamos a la segunda máquina, esta. 100 menos 100. 100 menos 100 sería 0. 0 es igual a 100. No. No cumple con el primer principio. Ya ve, no existe como máquina. Vamos a la C. 100 menos 0 es igual a 100. Sí. Por lo menos pasa el escaneo del primer principio. Vamos a esta. 100. Fíjense que todas van para adentro, ¿no? En realidad, pero bueno. Esta máquina no tiene sentido físico, porque el calor ingresa todo, ¿no? ¿Qué es esto? No tiene sentido alguno, así que esta directamente no tiene sentido. 100 ingresa, salen 60, la diferencia es 40. 100 menos 60 es 40, y esto dice 30. 30 es igual a 40, no. Así que la D tampoco cumple el primer principio. Esa era la E. La E, perdón. Y la F dice que 100 menos 80 es igual a 20. Sí, esta cumple con el primer principio, ¿está bien? 100 menos 80 es igual a 20. Así que de todas estas máquinas, solamente la A y la F pasó la prueba del primer principio. Vamos al segundo principio. Perdón. Esta también pasó, la C, porque la taché. La C pasó, lo que pasa que la C pasó el primero, ¿no? 100 menos 0 es igual a 100. ¿Está bien? Perdonen. O sea que las tres máquinas que pasaron el primer principio, la A, la C y la F. Ahora vamos al segundo principio. El segundo principio tiene varias formas de enunciarse. La primera, más sencilla, es la de Kelvin-Planck. Particularmente, Kelvin-Planck dice que jamás de los jamases puede ser 0 el calor que ceda. Siempre hay un calor cedido, ¿está bien? Por el sistema. Y por lo tanto, esto incumple ese enunciado, el de Clausius, ¿está bien? O sea, esta no cumple el segundo principio. Particularmente, en vez de hacer tanta cuenta, directamente apelé al enunciado de Kelvin-Planck. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Así que voy a estudiar la A y la F. La A y la F, la primera y la última. Entonces voy a la filmina de máquina térmica, que es más fácil. Como ustedes quieren por entropía, vamos a la de entropía. A ver. Ahí está. Máquinas térmicas, ¿no? La variación de entropía. ¿Está bien? ¿Sí? La variación de entropía del sistema es igual a 0. ¿Estamos? No, sí, perdón.
¿Estamos acá? ¿Por qué es igual a 0? Porque es un ciclo. El sistema vuelve al mismo estado inicial. Entonces, la entropía final menos la entropía inicial es la misma y por lo tanto la resta es 0. Fíjense en los entornos. Los entornos son las dos fuentes. Y la variación de entropía del entorno sería la suma de las variaciones de entropía de las dos fuentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ojo al piojo con los signos. Porque este calor, que es el de la fuente caliente, para la fuente es calor cedido. Y calor cedido tiene signo negativo. ¿Está bien? Y este calor, este de acá, el de la fuente fría, para la fuente es calor absorbido, así que tiene signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Así que la variación de entropía del entorno es la de la suma de las variaciones de entropía de cada fuente. Y la variación de entropía de cada fuente es el calor cedido o absorbido dividido la temperatura de la fuente. Muy bien, ¿qué pasa con el universo? La suma de los dos tiene que ser mayor que 0. Pero como la del sistema es 0, la del universo es solamente la de las dos fuentes. O sea que la variación de entropía del universo me queda igual a la variación de entropía de las dos fuentes sumadas. Y eso, para cumplir el segundo principio, tiene que ser mayor que 0. O sea que tengo que lograr que esta desigualdad se cumpla. O sea, cumplir con el segundo principio para una máquina térmica es cumplir con esta desigualdad, que estas dos cosas sumadas me dé mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora aplico esta ley, ¿no? Ese segundo principio. Veamos. Veamos. Entonces sé que la variación de entropía del universo es igual a, bueno, utilizo esa fórmula, menos el módulo del calor de la fuente caliente, dividido la temperatura de la fuente caliente, más módulo del calor de la fuente fría, dividido la temperatura de la fuente fría. Y esto tiene que ser, perdón, mayor que 0. ¿Está bien? Voy a esta. Fíjense que este calor, el módulo es 100. Ojo con el signo, es menos 100, entonces, joules, dividido la temperatura de la fuente, que es 800 Kelvin. Más este calor es 10 joules, dividido la temperatura de la fuente fría, que es 400 Kelvin. Hago la cuenta, ¿y qué me da? Menos 100 dividido 800, más 10 dividido 400. ¿Cuánto da? Hago la cuenta acá, en mi calculadora. Menos 100 dividido 800, más, entre paréntesis, 10 dividido 400. Cierro paréntesis. Igual. Me queda menos 0,1. ¿Es posible esta máquina entonces, la A? No, ¿no? ¿Por qué? No cumple con el segundo principio de la termodinámica. Así que la única fórmula, la única posible que me queda es F. Bueno, vamos a chequear si F cumple. Veamos. Vamos a checar si F cumple con el segundo principio. La variación de entropía del universo es igual a menos el módulo del calor de la fuente cálida dividido la temperatura de la fuente cálida, más módulo del calor de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente fría. Y esto es igual a menos, esto era 100 joules dividido 800 Kelvin, más 80 joules dividido 400 Kelvin. Hago la cuenta. Menos 100. Menos 100. Dividido 800. Más, paréntesis, 80. Dividido
400, cierro paréntesis, igual me queda 0 más 0,075 Joule sobre Kelvin. Y esto es mayor que 0, listo. Cumple con el segundo principio. Así que esta máquina cumple con el primero, cumple con el segundo, es una máquina que puedo construir. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Cada vez somos menos, che. ¿Sí? Sí, ¿Qué perfecto. pasa con el problema? ¿Qué pasa con el problema 42, Florencia? Si está todavía Florencia por acá entre nosotros, sí. Fíjate, Florencia, que voy a de nuevo a la filmina y te muestro, esta es la de la máquina térmica, ¿está bien? La que hicimos recién. Te muestro la de la máquina frigorífica, acá está. Entonces, si vos quisieras calcular la variación de entropía de esa máquina, no sé, a ver, no me acuerdo ahora cómo era el problema. Espera, vamos a ver. ¿Qué te pedí ese problema? Dice, un refrigerador recibe... Ah, no, ya sé por qué tenés dificultades acá. Ok, ya sé. No te preocupes. Ok, ya me acuerdo perfectamente. No es por acá que venía el problema, así que voy a sacar esta filmina. ¿Está bien, Florencia? Es por otro lado. Vos estás preocupado por lo siguiente. En vez de expresarte, ¿no? Acá tenés la máquina térmica. Perdón, la máquina frigorífica. ¿Sí? Y te dicen así, en vez de expresarte cuánto vale algún calor o el trabajo, te lo dicen en términos de potencia. ¿Está bien? En vez de darte L, te dan L sobre delta T. En vez de darte Q, te dan Q sobre delta T. O Q1 sobre delta T o Q2. Dice así, un refrigerador recibe trabajo a razón de 370 watts de potencia. O sea, te están dando esto. Y dice que en ese momento extrae del congelador 21,2 kilocalorías sobre minuto. Primero que entonces no te están dando el trabajo o el calor, 1 o 2, sino te están dando la potencia desarrollada por ese trabajo o ese calor. Entonces, vos lo que vas a tener que hacer es, de nuevo, expresar el primer principio, ¿cómo? Pero en vez de módulo de Q1 menos módulo de Q2 igual al trabajo, expresarlo en términos de dividido T, el tiempo transcurrido. Y sigue siendo válido igual. ¿Está bien? O sea que acá no hay ningún problema. Bien. Entonces, este es dato, esto es dato, y seguramente te están pidiendo esto. ¿Está bien? Ahora bien, acá tenés otro problema, que son las unidades. Esto es Joule sobre segundos y esto es kilocalorías sobre minuto. O pasás todo a Joule sobre segundo, o pasás todo a kilocalorías sobre minuto. ¿Está bien? Así que, si querés dejar el watt, y esto pasarlo a kilocalorías a joules sobre segundos. 21,2 kilocalorías sobre minuto es equivalente a 21.200 calorías sobre minuto, que es equivalente a 21.200 por 4,18 era, dividido, esto sería joules, o sea, cada caloría es 4,18 joules y cada minuto son 60 segundos. Listo, ya lo tengo en watt. Tengo que hacer esto por esto dividido esto. ¿Está bien? Se lo dejo a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Florencia, ¿lo entendiste? Sí, gracias, profe. Yo, nada, trataba de sacarlo sin sin el tiempo y no podía hacer el pasaje después. Ok. Y ojo, una vez que sacás ponele que lo tengas todos en Joule, ¿no? Ponele que hagas esto, 1 sobre delta T y que tengas un valor de no sé cuántos watts. ¿Está bien?
¿Estamos de acuerdo? Ojo que te pide en 1 hora. ¿Qué calor? Dice, cede al ambiente, o sea, cuánto vale con 1, pero en vez de en un Claro, segundo, yo todo lo calculé en kilocalorías. listo, perfecto. Entonces, ojo que Claro, o yo lo son calculé 3.600 segundos en kilocalorías sobre el por hora. minuto. Ese sí me dio. ¿Cómo? Calorías por horas. Ese sí me dio, pero Ok, nada, después no sabía cómo sacar el cedido. ok. ¿Se entendió ahora? Sí, Bien, sí, perfecto. Perfecto. sí, gracias. No, de nada. Bueno, nada, me parece que si quieren, ya podemos ir abandonando por el día de hoy, salvo que tengan alguna consulta puntual. Profe, ¿haga una novedad del examen? ¿De cuándo va a ser el examen final? Bien. No, todavía nada, che. Final, nada. El otro, creo que